lo primero que toca, después de este fin de semana, es celebrar la madurez democrática del pueblo boliviano. Las elecciones que se han celebrado este fin de semana en Bolivia se han realizado más allá de las dificultades, pues con normalidad democrática, gracias al esfuerzo del pueblo, gracias también al esfuerzo de los observadores internacionales. En ese sentido, nuestro agradecimiento a toda la gente que se ha movilizado, también a los compañeros Gerardo Pisarello, Lucía Dalda, para garantizar el proceso democrático y, sobre todo, creo que el mensaje es muy claro después de lo sucedido y es incontestable. En Bolivia se acaba el golpismo y se abre paso nuevamente la democracia, y creo que eso es una magnífica noticia, no solo para Bolivia, sino para el conjunto de Latinoamérica, en un momento difícil para la región, en un momento donde estamos viviendo situaciones, como denunciábamos la semana pasada, en la que diferentes gobiernos tratan de impedir el legítimo concurso democrático de fuerzas de la oposición, y creemos que el resultado absolutamente incontestable de Bolivia es una noticia muy positiva. Y ya digo, felicitar al pueblo boliviano y felicitarnos de que vuelve la democracia a Bolivia y se abre paso de nuevo el cambio político en América Latina.